Vamos a iniciar, estimado Saltiel. Ah, ¿qué Perfecto. tal? ¿Qué tal? Listo. Sí, sí, perfecto. ¿Quieres que proyecte yo la presentación o la harías tú? No se te dificulta. Si la presentas tú. Mm, pues no sé, apenas ahorita checaría. Si A no, que ver. la presente. Y tú me vas diciendo el que sigue, el que sigue. Ah, bueno, ¿Vale? mejor, más fácil. Ok. Sí, Ok. sí, por Déjame favor. abrirlo. Excelente. Ok. Excelente. ¿Iniciaría yo, César, con la ponencia o hay un Sí, orden? una pequeña introducción y ya te Ajá. doy el... Ah, ok. Muy bien. Gracias. Ya le envió la liga también, macho, ya, del Facebook. Se la envió por WhatsApp, por si la quieres compartir por ahí. Mándasela a los de ayer, estaban. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del día de hoy dentro del Congreso de Historia Regional. El día de hoy nos acompaña en esta segunda gran videoconferencia el doctor Saltiel Enciso Pérez. El doctor Enciso Pérez es un gran amigo de nosotros y aparte un gran historiador. Él es profesor de educación primaria con estudios de maestría en educación, en historia y un doctorado en educación. Sobre todo nos complace mucho saludar y agradecer al doctor Saltiel Enciso Pérez que el día de hoy nos acompañe en esta segunda videoconferencia que la ha titulado La Compañía de Jesús en la California, construcción de una sociedad misional independiente. Agradezco mucho la participación del doctor Enciso y vamos a escucharlo con mucha atención en esta tarde maravillosa donde compartiremos conocimientos sobre historia regional. Adelante, doctor Enciso. Muchas gracias, César Ignacio, por esta invitación de parte de la Fundación León Amado, Ana y Elba, y también del Instituto Mar de Cortés, el Centro de Estudios Mar de Cortés, que tuvieron a bien, pues, el plantearme la posibilidad de iniciar con estas conferencias en rumbo al tricentenario de esa misión tan maravillosa y que dio tantos frutos a nuestra California y de hecho me atrevería a decir que fue el último bastión eh, de la época misional que aún se mantenía en pie a principios del siglo XIX, que fue San Ignacio Cadacamán. Y bueno, pues esta ponencia tiene el propósito, y lo comento así a toda la audiencia, tiene el propósito de dar a conocer cómo era el modelo que planteó la misión, las misiones jesuíticas, cómo era el modelo que ellos planteaban en cuanto a lo que era el modelo que traían para la evangelización y colonización de todas aquellas regiones donde ellos llegaban, pero al mismo tiempo, cómo es que ellos también desarrollaron su proceso evangelizador. Y obviamente, ¿no? Lo vamos a circunscribir en la segunda parte de esta charla, pues en cómo se llevó a cabo en San Ignacio Cadacamán. Y bueno, pues iniciaríamos mencionando que precisamente la orden jesuita, la orden ignaciana, pues surge en el año de 1540, producto precisamente de las pugnas que existían dentro y fuera de la Iglesia Católica, sobre todo con el gran cisma que hubo en el conocido como el protestantismo, ¿no? Entonces los jesuitas surgieron como una orden que estaba prácticamente al servicio del Papa, del papado, precisamente para contrarrestar todos esos aspectos que criticaban los cismáticos y en que la iglesia había caído. Entonces ellos vinieron precisamente con la perspectiva que traía Ignacio de Loyola y los o 12 personas que lo apoyaron. Eh, Entre ellos varias de las misiones que tenemos aquí en nuestra California tienen los nombres, por ejemplo, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, fueron de estas personas que fundaron, fueron el grupo fundador, el núcleo fundador de los jesuitas, pues empezaron también a desarrollar todo un sistema
de educación al interior de la orden, pero también de evangelización. Entonces, ellos llegaron aquí a la América que estaba en etapas muy tempranas de la colonización. Llegaron en el año de 1549 a lo que fue Brasil, a Perú en 1567 y aquí la Nueva España en 1572. Entonces podemos hablar que fueron 51 años después de la caída de Tenochtitlan que llegaron los primeros jesuitas a la Nueva España. Ya le habían antecedido otras órdenes, por ejemplo, los franciscanos fueron los primeros en llegar, siguieron otras órdenes como los predicadores, dominicos, también los carmelitas descalzos, etcétera, ¿no? Franciscanos. Pero al llegar los misioneros jesuitas, pues ellos encontraron ya que la parte de centro sureste del, lo que es hoy la República Mexicana, en aquel entonces el incipiente virreinato, pues ya se encontraba cubierta por grandes órdenes y a ellos se le encomendó el iniciar en la parte del noroeste y norte de la Nueva España, pues el proceso de la evangelización. Sobre decir que precisamente esos sitios pues no eran muy buscados o muy solicitados por parte de las demás órdenes, precisamente por los peligros que allí se encontraban. Si bien es cierto, habían encontrado una gran resistencia a la colonización en el centro y sureste del país, en el norte de la Nueva España la resistencia era completa, ¿no? Era muy común que hubieran asaltos a los pequeños poblados que se iban gestando y la muerte casi de todos los colonizadores. Entonces, bueno, pues los jesuitas tomaron en sus manos este trabajo y pues iniciaron con la colonización, pero hubo una gran diferencia en los impactos que se tuvo. ¿A qué me refiero con ello? La siguiente, por favor, siguiente diapositiva. ¿A qué me refiero con ello? Que los jesuitas tenían un modelo muy diferente de evangelizar y de colonizar. Vamos a establecerlo. En primer lugar, los jesuitas tenían una característica. Ellos, a diferencia de las otras órdenes, conceptualizaban al indígena como un ser con alma. Las demás órdenes, había algunas que los consideraban prácticamente como un estado infrahumano o animalesco y no les concedían esa característica de tener un alma. Los jesuitas sí, incluso en muchas de sus crónicas se refieren a los indígenas por su nombre, algo que en esa época era prácticamente muy inusual. Ellos llamaban a los indígenas por su nombre y otra característica más, ellos aprendían la lengua, los dialectos de los grupos indígenas en donde llegaban. Entonces eso les facilitaba el tener un contacto, una cercanía con ellos, un diálogo cercano con ellos. Algo que las otras órdenes, pues precisamente por eso no podían incidir mucho, porque no lo hacían. Ellos esperaban que los indígenas aprendieran el español para poderse comunicar con ellos, o utilizaban intérpretes, y eso pues sí era un proceso más tardado. Los jesuitas no. Entonces, eso les allanó una gran, la primera barrera, pues, para comunicarse con con los indígenas. Cuando en el caso de la península bueno, ahora se sabe que es península, pero aquel entonces eran las Californias, ¿no? Porque se pensaban que eran un conjunto de islas. Cuando inicia, digamos, en la etapa de colonización, la etapa de evangelización, pues precisamente, ¿no? Con la llegada del sacerdote Juan María de Salvatierra y 10 soldados, colonos, marineros que venían con él en el año de 1697. Y en ese momento ellos inician con la fundación de la misión de Nuestra Señora de Loreto y Real Presidio. Ahorita vamos a hablar de la otra parte que es los presidios que también complementaban la labor misional. Ellos iniciaron ganándose a los californios precisamente por un aspecto que siempre estos grupos batallaron en nuestra península, que fue la alimentación. Los jesuitas traían siempre una gran cantidad de alimento que repartían a los indígenas y eso hacía que se acercaran a ellos y los aceptaran, ¿verdad? Además, rápidamente aprendían las lenguas, los mismos jesuitas mencionan que ellos hacían diccionarios que repartían entre los sacerdotes recién llegados y empezaban ellos a conocer
a comunicarse directamente en su lengua con los indígenas. Pero hay un punto también que es un punto de inflexión y que hace la diferencia entre la forma en que evangelizaban y colonizaban los jesuitas a las demás órdenes. Los jesuitas promovían un cambio de vida en los indígenas. ¿Qué es lo que buscaban? Ellos en el momento en que planteaban la posibilidad de crear un núcleo misionar, es como se denomina ahora, no una misión, lo que ellos hacían era buscar pues un lugar donde hubiera una gran concentración de indígenas. Y cuando llegaban a estos lugares, que obviamente es donde había agua, una fuente de agua, perdón, permanente, y también había tierra fértil, ¿verdad? Donde había muchos árboles con semillas, con frutos que los indígenas consumían. Bueno, pues los sacerdotes lo que empezaban a hacer era a enseñarles la agricultura, a enseñarles obviamente la evangelización, pero con un propósito de crear una civita dei. ¿A qué me refiero? Un lugar en donde la gente viviera desde el momento en que, desde el primer segundo en que se levantaban en el día hasta el segundo en que se dormían, que vivieran bajo un régimen religioso, tal como las antiguas comunidades de cristianas que surgieron los primeros años del cristianismo. ¿Verdad? Donde todo fuera comunal. Incluso los mismos sacerdotes mencionaban que todo lo que se lograba obtener de las cosechas, todo lo que lograban obtener en la cuestión del ganado, de los productos que obtenían, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, todo eso era para servirse a todos, era para ayudarse a todos. Ellos no pretendían el lucrar con esto. Y si nosotros leemos los textos misionales que nos han heredado, pues del Barco, Beguer, Clavijero, este, eh, Miguel Venegas, podemos darnos cuenta que constantemente reiteran eso, ¿no? El que buscaban un cambio de visión de vida de los californios y que se apropiaran de ellos. Entonces, eso logró cimentar las bases de una aceptación de un cambio de vida del que tradicionalmente tenían desde más de miles de años nuestros californios a una forma ya de aceptar ya una vida ya civilizada desde la perspectiva de la colonización que traían los europeos que llegaron, los españoles en este caso. La siguiente, por favor, doctor. Ahora, este tipo de relación pues no estuvo exenta de obstáculos, ¿no? Sabemos que hubo muchos enfrentamientos en ocasiones porque los mismos grupos, las rancherías, como se le denomina desde un punto de vista antropológico aquí en nuestra península, los grupos de 20, 30 indígenas que vivían diseminados por toda una región donde iban incursionando nuestros misioneros con los soldados, pues ellos eran muy celosos de sus territorios porque dependían de las pocas plantas que producían semillas o frutos y de las pocas fuentes de aguas, pues para sobrevivir. Entonces, la llegada de un contingente, aunque sea con la mejor de las intenciones, como eran en este caso los sacerdotes, las personas que lo acompañaban, pues para ellos los miraban como enemigos. Entonces, siempre el primer acercamiento era de enfrentamiento. Entonces, ¿qué estrategia utilizaban los misioneros jesuitas? Bueno, una de ellas era el enviar por delante a californios ya convertidos, a bautizados y ya convertidos neófitos, como les denominaban, convertidos a la religión y que aceptaban de buen agrado la nueva cultura que traían los sacerdotes, los enviaban por delante para que fueran platicando con sus paisanos, ¿verdad? Con los pertenecientes a estos grupos y pues le narraran las bondades, las virtudes que tenía el aceptar a los misioneros y su forma de vida. Y lo mismo, al llegar al lugar, pues veían que los sacerdotes se comunicaban con ellos a través del mismo lenguaje, dándoles alimento gratuito. Entonces, pues muchas veces, pues también se les recibía, después del primer impacto inicial, se les recibía con agrado. Y los sacerdotes pues también utilizaban otra estrategia que era la de inmediatamente pedirle a los caciques, a los jefecillos, como ellos llamaban, de esas pequeñas rancherías, el que le trajeran a sus esposas con sus hijos pequeños y les daban el bautismo inmediatamente. Entonces con ello garantizaban pues que ya hubiera un vínculo
un vínculo con los misioneros y con esta nueva forma que les proponían para desarrollarse. Y bueno, pues durante ese inter que duró desde finales del siglo XVII, que fue 1697, hasta la primera decena del siglo XVIII, se fundaron las siguientes misiones en esos 11 años, ¿no? Después de Nuestra Señora de Loreto, que fue la primera, siguió San Francisco Javier, que en 1699, San Juan Bautista Maribad Ligüí, en 1705, Santa Rosalía de Mulegé también en el mismo año, y San José de Comondú en 1708. Y a partir de ahí se hace una pequeña tregua o espacio de fundaciones, precisamente porque ahí es donde quedó pues demostrado que también la orden de Cristo tenía sus limitaciones. ¿A qué me refiero con ello? Los misioneros, la cantidad de misioneros que les llegaban. Durante esos años, en el siglo XVIII, empezó a haber una dificultad, obviamente por las guerras que se establecían al interior de Europa con España, donde pues había cierto escepticismo para dejar entrar a religiosos que vinieran de otros reinos que no fueran los españoles. Y eso también muchos que llegaban aquí no querían venirse, eran legiones norteñas. Entonces, por eso hubo una pausa muy larga de casi 10 años en los que no hubo nuevas fundaciones, hasta que a partir del año de 1719 en adelante empezaron a reactivarse con la llegada de otros misioneros más que apuntalaron las misiones. Ya para esos años, pues ya Salvatierra había fallecido y se quedaban sus seguidores, los que él había recibido en los primeros años de la colonización de la California, pues se quedaron a dirigir las misiones. La siguiente, por favor, César. Ahora un punto importante que estamos ahorita comentando, el apoyo de la parte militar de los soldados. Los sacerdotes jesuitas los miraban con mucha renuencia, igual a los colonos. De hecho, cuando llegaron a la California, ellos tuvieron la gran ventaja de que pudieron negociar un estado de excepción aquí en las Californias, algo que prácticamente no se les había concedido en ninguna otra parte de lo que fue las colonias americanas, ¿verdad? Aquí en la California se concedió. ¿A qué me refiero con ello? Que lo negociaron con el virrey de Valladares, que fue el que les dio la anuencia, la autorización a venir, a que los jesuitas pudieran ellos tener prácticamente toda la regencia a nivel militar, a nivel de la aplicación de las leyes y decidir quién se quedaba y quién se iba de la California. Entonces eso les garantizó a ellos hacer un filtro pues, de las personas que estaban aquí en la península. Sin embargo, los pocos que lograron llegar aquí, ¿no? A veces incluso, aunque los mismos sacerdotes no lo querían y que llegaban y se asentaban en la península, pues ellos trataban de mantenerlos alejados de los que eran los núcleos misionales porque no querían que contaminaran, incluso así lo mencionan los mismos crónicas jesuíticas, no querían que contaminaran estas personas con sus vicios que traían ya de otros lugares, ¿no? A los indígenas, ellos querían mantenerlos en un estado idílico, así como en el paraíso, ¿no? En sus misiones, donde solamente se rigieran por los mandamientos y los preceptos religiosos. Entonces, pues lograron con ello precisamente, ¿no? El que esas misiones funcionaran en ese sentido y solamente ya al final, yo recuerdo, por ejemplo, leyendo cómo las grandes dificultades que tuvo el misionero de Santiago y de San José para poder contrarrestar a los mineros que iban llegando cuando se fundó el Real de Santana con Manuel de Ocio, donde los mineros iban con los indígenas de esas misiones y les decían que les exigieran a los padres que les pagaran por sus trabajos de agricultura, de ganadería, que era trabajo que debían de remunerarse, que no se creyeran eso de que les repartieran nada más lo que obtenían de las cosechas o del ganado. Entonces, precisamente eso trataban de evitar, el que este tipo de prácticas que ya tenía la sociedad europea en ese entonces de trabajo remunerado, pues ellos querían que no llegara aquí, sino que se viviera en ese régimen comunal del cristianismo primitivo.
Entonces, pero ni modo, o sea, también requerían por otro lado a los soldados, porque sí, de repente hubo momentos, de hecho, las crónicas que relata el mismo sacerdote Juan María de Salvatierra mencionan que a los primeros 15 días de haber llegado a Loreto tuvieron un enfrentamiento con los mismos nativos de ese lugar que intentaron arrebatarles por la fuerza las mercancías que traían ahí en sus bodegas, ¿verdad? Y tuvieron, y solamente por efecto del disparo de armas de fuego de soldados, lograron detener a un contingente que los sobrepasaba de 20-1. Entonces, pues necesitaban también a los militares, necesitaban estar con ellos. Entonces, por eso es que, como mencioné hace rato, además de crearse la parte misional religiosa en estos sitios, ¿verdad? De poner una iglesia y dedicarle lugar a una advocación, ya sea mariana o de otro santo, en este caso Nuestra Señora de Loreto, también fundaron lo que era el presidio como el sitio de residencia de los militares que los apoyaban. Y en cada misión que iban fundando iba el sacerdote y uno o dos soldados que los protegían. Entonces, pues había esa, digamos, mal necesario, así lo miraban, el que tuviera que haber militares y bueno, también tuviera que haber personas, colonos, europeos o de otras partes de la Nueva España, que tenían su residencia en estos lugares porque pues ellos les ayudaban a la administración y a la enseñanza de oficios a nuestros californios. Ahí menciona en la diapositiva que ellos buscaban o pretendían un modelo que se estableció en Paraguay, que fue muy conocido y que yo creo que muchos de las personas que nos escuchan, si han visto la película de La Misión que protagonizó Robert De Niro, en esa misión ahí es donde, en esa película se ve cómo era el modelo de administración y de funcionamiento que buscaban los religiosos, ¿no? Y eso más o menos es lo que implementaban aquí o buscaron implementar aquí en la península. La siguiente, César, por favor. Y pues específicamente en San Ignacio, ¿cómo es que ellos se establecieron? Bueno, pues en este sitio ellos pues tuvieron una gran cantidad de influencia y de apoyo. En primer lugar, bueno, ¿cuándo se empieza a establecer la presencia de los jesuitas en Cadacamán? Precisamente no fue el sacerdote que al final le tocó ser el que fundara, digamos, la misión, sino un sacerdote de nombre Francisco María Pícolo, el cual se encontraba encargado de la misión de Santa Rosalía de Mulegé, lo que hoy llamamos Mulegé Pueblo, ¿no? Ahí se encontraba él como misionero y en el año de 1716 recibe a un contingente de indígenas de la región de Cadacamán que fueron a pedirle pues que si podía viajar hasta allá y empezar a hacer labores de evangelización. Entonces el sacerdote Pícolo pues fue a este lugar y obviamente no empezó a establecer ya las primeras acciones de acercamiento, dejó bautizados a los hijos de algunos de los caciques. Incluso hizo algo muy interesante. Sembró algunos frutos como calabazas, maíz, etc., trigo, y dejó encargado a alguno de los indígenas más, pues, que vio más proclives hacia lo que era la aceptación de este nuevo modelo que traían los jesuitas, lo dejó encargado de la cosecha. El propósito principal era, uno, que los indígenas empezaran a apropiarse de lo que eran las técnicas de cultivo, ¿no? Pero por otro lado, saber si ellos obedecían, si eran capaces de mantener estas encomiendas que le daban. Entonces, periódicamente los visitaba y empezó a darse cuenta, y así lo denomina con ese término, que eran indígenas muy dóciles. Los indígenas que encontró en Cadacamán no le ofrecieron resistencia, al contrario, lo recibieron de muy buen agrado, les dieron de los alimentos que ellos comúnmente consumían en este lugar, les regalaron la cacería que obtenían. Y obviamente, ¿no? Piccolo pues también empezó a hacer un recuento de todo lo que le podía ofrecer al establecer una misión en este sitio. Y pues se dio cuenta que había ese hermosísimo río San Ignacio, no tan hermoso que aún permanece, yo creo que tal como lo vio Pico hace casi 300 años. Dijo, pues aquí el agua es lo que más sobra y aparte estos sitios son buenísimos para cultivar. Bueno, empezó ya a plantearse un panorama.
Pero como les decía, lamentablemente no había misioneros suficientes como para iniciar el establecer ya una misión en este sitio. Así que, pues Piccolo solamente los visitaba y estableció algunas visitas nada más para estos lugares. Y fue precisamente casi 12 años después, en 1728, que ya llegaron dos sacerdotes, uno de apellido Luyando, Juan Bautista Luyando y Sebastián Sistiaga. Ellos dos ya iban con la encomienda de establecer una misión en este sitio. Y fue precisamente y gracias a la dotación del padre Juan Bautista Luyando que se pudo establecer la misión, porque pues él fue el que dio los fondos, él provenía de una familia acaudalada, así que dio la cantidad suficiente precisamente para la construcción de la misión. Y pues de ahí, ya, la siguiente, César, por favor. Y ya a partir de ese momento, pues ya empezaron a explotar, digamos así, todo lo que eran las tierras, empezaron a cultivar, por ejemplo, ¿qué cultivos fueron los primeros que se hizo? Como ya mencioné, trigo, maíz, calabaza, pero también hubo higos, uvas, dátiles, granadas, olivos, esos hermosos palmares que uno puede apreciar que se encuentran en todo ese sitio y que le han dado prestigio a nivel mundial, ¿no? Unos higos muy sabrosos, por cierto, proceden de la época misional. O sea, los higos no son nativos de aquí de la California. La semilla la trajeron los sacerdotes porque empezaron a ver que había una comparación a nivel climático con la región de África de donde son nativos los dátiles. Y entonces trajeron y los sembraron aquí y pues ya vimos que se reprodujeron y fueron durante muchos años una industria que logró dar que prosperara pues San Ignacio en ciertos momentos. Entonces todo eso fue lo que dejó la época misional. La siguiente, César, por favor. Y ya con esto vamos a ir concluyendo la charla, ¿no? Y obviamente, ¿no? Al mismo tiempo empezaron lo que fue la colonización, la colonización y la evangelización de las diferentes rancherías que existían en ese sitio. Fue durante una gran parte, casi la segunda mitad los jesuitas duraron aquí en la península 70 años. Entonces, los últimos 35 años, ¿sí? De estancia de los jesuitas, que fue a partir de los 40 hasta el 68, 1768, que fueron expulsados. Ellos, el lugar allá en San Ignacio fue de los más populosos aquí en la península. Había miles de cochimíes, que era la etnia que habitaba en ese lugar, con sus diferentes grupos, habitando en este sitio. Y precisamente fue por la abundancia de agua y de tierra para cultivar, en que había toda esta gran cantidad de California, ¿no? De tal forma que fue el lugar que tuvo más visitas misionales. ¿A qué nos referimos con visitas misionales? Por ejemplo, la cabecera de la misión pues estuvo en San Ignacio Caracamán, pero cerca de ahí, a 30, 40 kilómetros, se establecían pequeñas como casas donde había un pequeño templo en ese lugar y que no llegaba a ser una iglesia importante, pero donde los indígenas que estaban en ese sitio y que no querían dirigirse o vivir en la misión, pues cada cierto tiempo se reunían ahí y el sacerdote iba a ese lugar a visitarlos, por eso se llaman visitas, a realizar los servicios religiosos y alimentar la evangelización de esas personas. ¿Cuáles visitas hubo? Estuvo la de San Joaquín, San Sabá, Santa María de Magdalena, Nuestra Señora de los Dolores, San Atanasio, Santa Mónica, Santa Marta, Santa Lucía, Santa Ninfa, Santa Clara, Santa Ana y San Juan Bautista. Incluso San Borja, que se encuentra a una distancia bastante alejada de San Ignacio, llegó a hacer visita también de ellos. Incluso, si se escucharon ustedes algunos de los nombres, varios de ellos son todavía ranchos o pueblos que ahorita subsisten cercanos a San Ignacio. Entonces, todo esto nos trajo el establecimiento ya de las misiones. La siguiente, César, por favor. Ya concluyendo, pues podemos decir que lo que garantizó o permitió en gran medida y que de hecho fue uno de los aspectos que a la larga se convirtió en algo contraproducente con nuestros jesuitas,
fue el modelo que traían de evangelización y colonización, donde ellos trataban de formar esas comunidades donde se viviera pegado a los preceptos religiosos y donde lo que se producía fuera para los mismos habitantes. Y los jesuitas tenían una gran preocupación por los californios. Muchas personas se han dedicado a denostar a los jesuitas de la península sin conocer todo lo que hicieron por nuestros californios y los quieren equiparar con algunas órdenes o algunos de los integrantes de órdenes que estuvieron en el interior de la Nueva España. Y no, no tienen punto de comparación. Los jesuitas fueron los encargados de hacer el primer hospital, por ejemplo, para los indígenas californios que se lastimaban o tenían algún tipo de enfermedad. Juan de Ugarte fue el que lo hizo en San Francisco Javier. Y de ahí replicaron esto mismo en las demás misiones. Les enseñaban música y canto, hicieron las primeras escuelas para los californios y surgieron precisamente de la mano de Juan de Ugarte en San Javier, pero se diseminó por todas las demás misiones, no fue el único lugar donde hubo escuela. Ellos, cuando llegaron la orden de expulsión de los jesuitas, muchos de los californios no solamente ya hablaban el español, sino que también sabían leer, sabían escribir, sabían tocar instrumentos musicales. Entonces, eso nos habla del gran amor que tuvieron los jesuitas por nuestros californios. Pero precisamente esa defensa, por ejemplo, ellos tenían grandes peleas con algunos militares y también con los marinos que llegaban, que querían usar a los californios para que pescaran perlas o ponerlos a trabajar, explotarlos en el trabajo, obviamente sin darle dinero ni nada. Entonces, los jesuitas los defendían. Y precisamente con el tiempo, estas personas, estos colonos que no fueron beneficiados, no tuvieron lo que querían, pues decían que los jesuitas los usaban para su beneficio, ¿no? Los acusaban de que, bueno, es que no me dejan a mí que me los lleve a pescar porque ellos los usan por lo mismo, pero no, por eso no me permiten que les haga competencia, cosa que era totalmente falsa. La siguiente es esa. Y pues precisamente esa confrontación que tuvieron con los colonos, a la larga pues jugó en contra de nuestros sacerdotes jesuitas. Entonces, ya como punto final, pues quiero comentar que pues este proceso que acabo de describir, que pues está sustentado en un documento que le enviamos por aquí a César Ignacio, que es el coordinador de todo este primer congreso de historia. Por ahí más adelante creo que vamos a tener la oportunidad de que salga, ¿no? Este, en una producción electrónica. Ahí van a poder leer con detalle lo que acabo de mencionar y obviamente, ¿no? Con más, con citas de autores, con citas de dónde se tomó toda esta información, porque está sustentada, pues, en documentos, todo lo que aquí les acabo de mencionar. Y bueno, pues me alegro mucho que les agradezco mucho su atención y si alguno de los que están aquí, asistentes, quiere dejarnos alguna pregunta, ya sea ahorita o más adelante, con mucho gusto por aquí se las contestamos. ¿Eh? Muchas gracias. Al contrario, doctor Sealtiel, al contrario, muchas gracias por esta brillante exposición. Efectivamente, queremos hacer una edición electrónica de las ponencias, ¿ah? Y con mucho gusto se la haremos llegar a todos interesados en este proceso. Un abrazo, mi estimado Sealtiel, y muy amable y agradecido, y seguiremos en comunicación. Claro que sí, gracias a ti, César, a tus órdenes. Muy bien, pues buenas tardes, mi